La següent ponència es titula Avenços en la recerca dels tumors del sistema nerviós perifèric associat a NF1 i ens explicarà l'estat actual en la investigació d'aquests tumors. La ponència és a càrrec d'un investigador del grup del càncer hereditari de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol a Badalona. Ell porta més de 20 anys investigant sobre les neurofibromatosis com va entrar de la mà de la Conchi Lázaro. El seu grup es centra en l'estudi del genoma d'aquests tumors i desenvolupa models cel·lulars per tal de veure com es desenvolupen, com progressen i buscar teràpies efectives. Aquest grup porta molts anys col·laborant amb el NEFI i amb altres associacions de pacients. Amb tots vosaltres, l'Eduard Serra. Hola, gràcies a tots per venir. Gràcies a Agnès per convidar-me un any més aquí. Només vull dir que... Sí, potser em posaré aquí al mig perquè encara són bastant animades les diapositives, així podríem anar animant més ràpidament. Només volia dir que, ostres, que sou fantàstiques i fantàstics, tot el que ens acabeu d'explicar i tot l'esforç que hi poseu a l'associació. Penso que té molt de mèrit i que a veure si fem comunitat, no? Entre nosaltres, entre els familiars, entre els recercaires, els investigadors, els clínics, no? Jo crec que som pocs, és una malaltia rara i ens hem de fer pinya, hem de fer comunitat i hem de treballar tots conjuntament, no? I tirar endavant junts. I tot el que acabo d'explicar dona molta empenta i dona molta alegria. Jo estic molt content i espero que tots junts tirem endavant més coses. Llavors, ho explicaré en castellà perquè l'Héctor ens ha demanat que ho féssim en castellà per si algú no en català, ¿d'acord? Yo os quería hoy hablar un poco de cómo está avanzando la investigación en los tumores del sistema nervioso periférico asociados a la NF1. Entonces, no solo explicaré algunas cosas de nuestro laboratorio, sino también explicaré tres detalles de otros grupos internacionales que pienso que os pueden interesar para que veáis cómo va progresando también la investigación. Antes hablaba con alguno de vosotros que el ritmo, como siempre dice Ignacio, el ritmo, nuestro ritmo, que pensamos que cómo pensamos que la investigación está avanzando, no es el ritmo que vosotros esperaríais que la investigación avanzara. Pero creedme que nosotros trabajamos para que sí sea, para que estos dos ritmos realmente se vayan, ¿no? Conjuntando, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, pues vamos para allá. Lo que también quería decir es que si alguien explicar estas cosas muchas veces, explicar las cosas en general es una cuestión de artistas, ¿no? Y a veces no se tiene este arte de poder explicar las cosas. Y aparte el contenido a veces es un poco complicado. Mi intención es intentarlo hacer lo más sencillo posible, pero como sé que algunas cosas no se entenderán, por favor, levantar la mano e interrumpirme. Prefiero que os queréis con algo de lo que os explico, os podéis llevar a casa, ¿no? De, ostras, he entendido esto, he entendido lo otro, que no me interrumpáis y que alguna cosa no se entienda del todo. O sea que, tranquilamente, preguntad lo que queráis durante estos 20 o 25 minutos que voy a charlar. Héctor, tú me gritas cuando sean los 20 minutos, ¿vale? Gracias. Bueno, solo recordar, ¿vale? Nada, y lo que ya sabéis todos, que las personas que tienen NF1 pues pueden desarrollar diferentes tipos de tumores del sistema nervioso periférico, ¿vale? A veces hablamos de tumores, pero sabemos todos que esta gran mayoría de tumores son benignos. Unos de ellos son los neurofibromas cutáneos, que prácticamente todos los pacientes con NF1 tenéis o tienen, y que son tumeraciones benignas, que no malignizan nunca y que aparecen a partir de los nervios periféricos. Otro grupo de tumores del sistema nervioso periférico son los neurofibromas plexiformes. Estos solo aparecen alrededor del 50% de los pacientes, todo que algunos son internos y no se ven exteriormente y algunos son externos, ¿no? Entonces, estos tumores son congénitos, o sea que ya son presentes a la hora de nacer y por tanto a nivel pediátrico, que es de lo que va más, ¿no? Estas charlas, ¿no? Serían los más importantes al principio de todo. Pueden aparecer ya al nacer o en los primeros años de vida. La gran mayoría nunca malignizan, pero algunos, ¿vale? Por bajos
sí que pueden manipular y por tanto también hemos de poner un poco de foco, ¿no?, en este tipo de investigación sobre la progresión de estos mismos. ¿Hacia qué malignizan? Hacia un tumor que se llama un sarcoma de tejidos blandos, que se llama tumor maligno de la vaina de los nervios periféricos, un poco rocambolesco. En inglés se llama MPNST, ¿de acuerdo? Y lo dicho, ¿no? Es poco frecuente a lo largo de la vida, ¿no? De toda la vida de un paciente puede tener un riesgo del 10%, pero a veces por mala suerte pueden aparecer y por tanto tenemos de estar atentos también a ello, ¿vale? Entonces, a ver si puedo tirar adelante esto. Bien. Nos preguntamos, dentro de este esquema, de estos tipos de tumores, no hablaré mucho de los neurofibromas cutaneos, me centraré más en los neurofibromas plexiformes, que es dentro del ámbito pediátrico el que más nos interesa ahora mismo, ¿no? Es como intentamos entender en los diferentes laboratorios del mundo, porque realmente esto es un esfuerzo de todos los laboratorios de todos los sitios, ¿no?, cómo se desarrollan y cómo progresan estos tumores, ¿no? Y por tanto, entendiendo cómo se desarrollan y cómo progresan, intentar buscar terapias para los mismos, ¿de acuerdo? Entonces, el modelo, uno de los modelos más establecido en el campo es este, ¿no? Un neurofibroma plexiforme, o dentro de un neurofibroma plexiforme, o a veces no tiene por qué ser dentro, sino asociado o totalmente independiente, salen unos pequeños nódulos que se llaman neurofibromas atípicos, que tienen un crecimiento un poco diferente que el neurofibroma plexiforme. Y son estos los que o pueden no pasar nada a lo largo de la vida y ahí se quedan, o pueden progresar hacia un MPNST. Todos estos neurofibromas, si se hace una biopsia y el patólogo las analiza, veremos que son diferentes y por tanto su histología es diferente. No es lo mismo este tumor, ¿no?, esta histología del neurofibroma plexiforme, que si ya ha empezado a haber un neurofibroma atípico, ¿no?, o un MPNST. ¿De acuerdo? Por tanto, desde el punto de vista patológico y también clínico y radiológico, etcétera, se pueden diferenciar. Nos preguntamos cómo se desarrolla. Y una de la más básica de los conceptos, ¿no?, para entender cómo se desarrollan, y muchos de vosotros nos habéis oído miles de veces decir esto, pero que realmente es el concepto básico, es que si en un paciente con neurofibromatosis tipo 1, al nacer con una de las dos copias del gen NF1 estropeadas, todas las células de la persona tienen, pues eso, una de las dos copias escacharadas, no funciona bien, ¿de acuerdo? Pero en los tumores, y para que surja un neurofibroma, ya sea dérmico, ya sea un plexiforme, ¿de acuerdo?, se necesita que la otra copia del gen NF1 también esté estropeada, o sea que las dos estén estropeadas. Y han de estar estropeadas en un tipo celular muy preciso para que estas células empiecen a proliferar y a formar uno de estos tipos tumorales, ¿de acuerdo? Cada uno de los fibromas, cada uno tiene una mutación. La inactivación que no tiene heredada, la otra copia del gen NF1, totalmente diferente. Cada uno tiene una mutación diferente. Todos tienen mutaciones diferentes. En cambio, todas las células de un individuo tienen la misma mutación porque la hemos heredado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿puedes repetir esto? Sí. Todas las células de una persona con NF1 tendrán una de las dos copias del gen NF1, porque tenemos dos copias, nuestro genoma está como copiado, ¿no? Tenemos dos cromosomas de cada. Por tanto, tenemos dos genes de cada, de todos. ¿De acuerdo? Está duplicado nuestro genoma. Entonces, heredamos una de las dos copias del gen NF1 en uno de los dos cromosomas, lo heredamos mutado, ¿de acuerdo? Y esto causa la enfermedad neurofibromatosis. Para que se desarrolle un tumor, un neurofibroma cualquiera, la otra copia del gen NF1, la de que es el cromosoma, a ver si lo pongo aquí, a ver, tanta animación, aquí, ¿vale? En rojo sería la mutación que heredamos, ¿de acuerdo? En todas nuestras células está mutada, pero aún nos queda un azul aquí, ¿vale? Y el azul está bien, funciona bien. Si hay un azul funcionando bien, no se formará un neurofibroma, nunca, ¿de acuerdo? Es cuando en unas células precisas, que son como precursores de células de Schwann, os explicaré, se muta la otra copia del gen NF1 que está en el otro cromosoma, todos heredamos un cromosoma materno en los dos, ¿de
¿vale? Es cuando entonces, cuando ya no hay ninguna copia del gen F1 que funcione, es cuando esta célula empieza a proliferar y a formar un neurofibroma. ¿De acuerdo? Sí. Cuando no es heredado, ¿el qué? Si no heredamos una mutación en el gen F1, no tenemos gen F1. ¿De acuerdo? ¿Perdón? De novo, perdona. Cuando es de novo es exactamente lo mismo. Cuando yo me refiero a heredado, perdón, esto es un error mío, quiero decir que en los gametos que han creado, ¿no?, el embrión para desarrollarlo, ya está la mutación. Esto puede ser que la heredes de tus padres, o puede ser sencillamente que esté en los gametos y que estén mutados si sea de novo. Tus padres no estarán afectos, pero la persona que nace con el F1, todas sus células estarán con esta mutación. O sea, es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Heredado no quiere decir solo heredado de los padres, sino que los gametos que han formado, ¿no?, el embrión para que después se desarrolle, ya tiene la mutación. Podría ser, como ha explicado Ignacio antes, que hubiera lo que se llama mosaicismo somático. ¿De acuerdo? Mosaicismo es cuando el embrión se está desarrollando y en un momento determinado una célula, ¡pam!, recibe la mutación. Entonces, no todo el individuo tiene todas las células con la mutación, sino solo parte de las células. Entonces, en esa parte de las células donde sí que hay la mutación, puede ser que se desarrollen rasgos, ¿no?, los rasgos clínicos de la enfermedad. Normalmente, estos pacientes o lo tienen localizado en una parte del cuerpo solo, o presentan todo el cuerpo como con células, digamos, sin la mutación o con la mutación, y muchas veces es un poco más leve, ¿no? Los rasgos clínicos salen un poco más lentamente, no salen todos, etc. ¿Había otra pregunta? ¿No? ¿Está bien? Sí, pero no me importa, ¿sí? Ya me está bien que pregunten, a mí me gusta. Si no acabo de explicarlo todo, no importa. No os importa que salte 5 diapositivas, ¿no?, sin nada, porque lo que me interesa es que las dudas que haya se respondan. Me interesa más esto que no te explique un rollo patateo, ¿eh? Y ya es rollo de por sí, ¿no? Pero bueno. Vale, el segundo concepto, ¿vale?, es que esta mutación que os decía, esta segunda mutación en el gen F1 que inactiva totalmente las dos copias de los genes, y que aquí la he representado con con este menos de una copia, menos de la otra copia, no hay ninguna copia que funcione, pero esta en concreto sabemos que en esta progresión que va del neurofibroma plexiforme atípico y MPNST, ¿de acuerdo? En esta, cuando hemos podido analizar estos tres estadios, hemos visto que la mutación es la misma, ¿vale? Aquí sí que es la misma. ¿Y qué nos indica que sea la misma? Lo que nos indica es que la célula que genera este tumor viene de células que generan este tumor, que vienen de células que generan este tumor, ¿vale? O sea que hay un hilo conductor entre las primeras células que reciben las mutaciones y las que después progresarán hacia malignidad. Son las mismas células, ¿de acuerdo?, que van acumulando cosas y se van transformando, ¿de acuerdo? Pero estos tumores tienen las mismas alteraciones genéticas. Pues la verdad es que no. Por ejemplo, un neurofibroma plexiforme, estas células solo tendrán esta doble inactivación que decíamos del gen F1. En cambio, estos nódulos que pueden aparecer dentro de los neurofibromas plexiformes, además de alteraciones en el gen F1, hay otro gen, es igual del nombre, no importa, que vemos muy frecuentemente que está mutado y que parece ser que se necesita mutar este gen también, las dos copias, para que aparezca este otro tipo de tumor, que es que ha progresado un poco más, ¿vale?, hacia malignidad. Por último, lo que sí que vemos también es que hay una gran diferencia entre estos y los tumores malignos, que frecuentemente, ¿vale?, también vemos que recogen otro tipo de mutaciones y, como os explicaré ahora, muchos otros tipos de alteraciones, ¿de acuerdo? Por tanto, hay como una progresión de ir alterando determinados genes que hacen pasar el estadio, ¿no?, de un tumor a otro tipo de tumor y a otro tipo de tumor, ¿de acuerdo? Entonces,
¿Cómo son los genomas? Yo os he dicho que hay estas alteraciones que se van ganando, ¿no? Pero en genes muy concretos. ¿Y si miramos todo el genoma? Todo el genoma es el contenido del DNA de cada una de nuestras células. ¿De acuerdo? Miramos todos los cromosomas a la vez y esto es nuestro genoma. ¿De acuerdo? Y cada una de las células de nuestro cuerpo tiene el mismo. ¿Vale? Entonces, mirar aquí. Esto es un gráfico donde cada una de estas líneas es un tumor. ¿Vale? Cada una de estas líneas es un tumor. ¿Y qué representan estos cuadrecitos de aquí? Representan cromosomas, nuestros cromosomas, nuestro genoma, ¿vale? El cromosoma 1, 2, 3, 4, todos así, ¿vale? Hasta los cromosomas sexuales. Ahora no nos miremos, los cromosomas sexuales de más derecha no los miremos, prescindimos de ellos, ¿vale? Entonces, en estos primeros, los neurofibromas plexiformes, lo que tenemos alterado básicamente es el gen NF1, como os he explicado. Y ya se ve, cuando analizamos el genoma ya podemos ver que, porque muchas veces esta inactivación se puede ver a un nivel cromosómico, no solo genético, sino más cromosómico. No solo de un gen concreto, sino que afecta también al cromosoma. Y lo podemos ver aquí, ¿vale? Pero como veis, ¿qué veis aquí? Gris, todo es gris, ¿vale? Gris quiere decir normal, no pasa nada más. Por tanto, estos tumores en realidad tienen muy poca cosa. Y vaya paradoja, ¿no? Que tengan tan poca cosa desde el punto de vista genético, pero que no sabemos encontrar un fármaco que los pare, que los frene, ¿no? Es absolutamente paradójico, pero es así, y así es. No sabemos aún cómo frenarlos bien, ¿de acuerdo? Pero no tienen muchas otras cosas. Por tanto, si nos esforzamos un poquito, yo creo que podemos encontrar, ¿no? Exactamente cómo poderlos frenar, pero no a partir de las alteraciones genéticas, ¿vale? Entonces, si miramos el siguiente paso, este neurofibroma típico que os explicaba, este nódulo que crece dentro de un neurofibroma plexiforme, ¿vale? Otra vez, cada una de estas líneas es un tumor diferente, ¿de acuerdo? Y los cromosomas aquí dispuestos, y vemos que aparte del gen NF1, que en los PNFs estaba mutado, hay otro gen, este gen de aquí, que sí que vemos muy frecuentemente mutado. Empezamos a ver un poco de amarillo por aquí, del gris. Bueno, esto es porque muchas de estas muestras no son frescas, no vienen de biopsia o se obtiene del paciente, sino que ha pasado por anatomía patológica, que lo han fijado con químicos, que lo han puesto dentro de una parafina, y cuando se saca el DNA de estas muestras no está tan bien, no es tan de buena calidad, y a veces cuando miramos el genoma de esta manera, hay como un poco de ruido, ¿vale? Esto interpretarlo como un poco de ruido, ¿vale? Pero básicamente, y porque es así, el genoma de estos tumores también es muy normal, ¿vale? Casi todo es gris, excepto NF1 y este nuevo player, ¿no? Este nuevo gen que también está involucrado en este tipo de tumores, ¿vale? Si pasamos al último estadio, ¿vale? Que es más poco frecuente, pero que a veces pasa, ¿qué pasa? Lo vemos de esta manera, ¿vale? Si veis, todo lo que son colores, lo que es rojo, amarillo, incluso verde, etcétera, son alteraciones en esas regiones del genoma, ¿vale? Si miramos el cromosoma 1, está alterado. Si miramos el cromosoma 2, está alterado. Si miramos el cromosoma 3, está alterado. Está alterado todo, ¿vale? Todo el genoma está como un carnaval, ¿vale? O sea, que había pasado aquí de todo, ¿vale? Esta es la gran diferencia y esto es una de las cosas que nosotros lo que queremos es estudiar. ¿Por qué aquí es gris? ¿Por qué aquí tenemos todo gris? Y aquí de repente lo tenemos todo de este color, ¿no? De todo el genoma alterado, ¿vale? Es una de las cosas. Y es lo que diferencia estos tres tipos de tumores, además que estos últimos tienen también otros players, otros genes que también están involucrados en esta progresión, ¿vale? Entonces, volvamos un poco a la pregunta, ¿no? ¿Cómo se desarrollan, cómo progresan estos tumores? Lo que os he explicado ahora es un poco genéticamente cómo están, ¿vale? Pero ahora os voy a explicar dos o tres cositas que son importantes, o que yo creo que son importantes o que os pueden interesar, ¿vale? Una de las cosas más importantes que creemos, ¿no? Para poder entender cómo desarrollar terapias para estos tumores es entender la célula que realmente recibe esta inactivación del gen NF1. Cuando os decía las dos copias se mutan, pues esta segunda, ¿qué célula es? Porque hemos dicho que los neurofibromas plexiformes aparecen durante el desarrollo. O sea que esta mutación que decíamos ha pasado
durante el desarrollo embrionario, ¿vale? Antes de nacer. Por tanto, ¿qué célula es? Porque a lo mejor no la tenemos cuando ya hemos nacido, ¿de acuerdo? ¿Qué célula es? Tenemos que entender qué célula es exactamente la que se muta, nos dará muchas claves para después buscar terapias, ¿no?, hacia estos tipos de tumores. Y aquí solo quería presentar, bueno, la segunda cosa que os quería decir, si es que Héctor me deja porque queda tiempo, 5 minutos quedan, vale, es cómo podemos estudiar y qué modelos tenemos. Y esto os lo diré súper rápido, ¿vale? Porque si no, no os podré explicarlo. Y cómo poder tratarlos, ¿vale? Estas 3 cosas son las que os quería explicar. Iré muy rápido porque como Héctor no me deja, pues... nosotros podemos cultivar estos tumores, podemos aislar las células que nos parece que son las células que llevan estas dobles inactivaciones. Estas células de los tumores se llaman células de Schwann y las podemos crecer en el laboratorio, ¿vale? Tanto de neurofibromas dérmicos, los que tenéis a la izquierda, como neurofibromas plexiformes, los que tenéis a la derecha, ¿vale? Podemos crecerlas, podemos estudiarlas, es fácil. Pero estas células de cada uno de estos tumores pueden crecer en el laboratorio un tiempo determinado y no más. Por tanto, los experimentos que podemos hacer realmente con estas células son limitados, ¿vale? Son lo que nos dan estas células para hacer. Necesitamos un poco más, ¿vale? Lo que os decía yo de la célula que origina estos tumores, ¿vale? Os lo ejemplificaré con un par de trabajos de gente que está en otros países investigando exactamente lo mismo. Uno es este investigador que se llama Lule. Lule es un señor de Vietnam que emigró a Estados Unidos y ha montado un laboratorio muy potente, es dermatólogo. Y una de las cosas que ellos han hecho es uno de los investigadores que está haciendo avanzar más, ¿no?, todo el conocimiento sobre los neurofibromas plexiformes. Es una diapositiva muy complicada, pero solo os quiero explicar una cosa. Han conseguido aislar un tipo de células, ¿vale?, durante el desarrollo que si quitan en estas células, quitan el gen F1 y las marcan y ponen estas células en contacto con un nervio periférico, en este caso creo que es un nervio ciático, ¿vale?, pueden hacer crecer neurofibromas plexiformes y neurofibromas, y más tarde, si lo hacen más tarde en el desarrollo, neurofibromas dérmicos también, ¿vale? Entonces, lo que es importante de este grupo es que están encontrando marcadores, o sea, proteínas que se expresan dentro de estas células, que son específicos de estas células, que nos permiten empezar a identificar de manera muy selectiva qué células son importantes para targetear, para ser una diana, por ejemplo, farmacéutica, ¿vale? O para seleccionar, para poder estudiar. Otro grupo de investigadores, liderados por Piotr Topilko, él también es inmigrante, que creo que es polaco, y está en Francia desarrollando sus investigaciones. Han identificado también una cosa muy interesante. De toda esta diapositiva solo quiero que os quedéis con esto de aquí, ¿vale? Esto es la médula espinal, ¿de acuerdo? Muestra una sección de este tipo y mirada desde arriba, ¿vale? Lo estáis mirando. Esto es la médula, ¿de acuerdo? Y estos serían los nervios que se van a los lados, ¿de acuerdo? Entonces, esto es en ratón y lo que han visto es que han identificado un grupo de células que migran durante el desarrollo, a partir de la médula espinal migran y van entre la epidermis y la dermis. Si la mutación, si sacan el gen F1 lo inactivan, es durante este proceso en los nervios principales, se forma un neurofibroma plexiforme. Si esperan a sacar el gen F1 cuando ha llegado entre la dermis y la epidermis, se crea un neurofibroma dérmico. Por tanto, han identificado las células realmente que cuando se quita la función de F1, cuando estos factores de F1 se mutan, aparecen neurofibromas, ¿vale? Ya os explicaré otro día un poco más cómo las caracterizan estas células, pero están avanzando mucho en este aspecto. Nosotros, y os explicaré en 2 minutos, no tengo tiempo para explicar más, ¿vale? Pero solo deciros que hemos desarrollado un sistema también para poder generar en nuestro laboratorio células de manera indefinida, tener una fuente de células que no se nos acabe nunca, como los tumores primarios, y que lo que podemos hacer son estas pelotitas. Lo que podemos hacer ahora es reproducir los neurofibromas, ¿de acuerdo?, en 3 dimensiones, en 3D, ¿de acuerdo?, con las células que realmente
expresan los mismos marcadores que estos tumores, ¿vale? Los podemos generar de manera múltiple, seriada, de manera que con estas pelotitas podemos empezar a tratarlas con fármacos y ver cómo responden, de una manera mucho más adecuada que no los cultivos que hacemos en planos, ¿no? en las placas de piel, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto es una ventaja, ¿ves? Esto solo es un detalle de uno de estos pocitos con una pelotita de estas que para nosotros lo que hace es representar un neurofibroma, ¿vale? Y como veis podemos hacer muchos de ellos en el laboratorio, ¿vale? Y esto nos facilitará, como os digo, la generación de este modelo para tratarlo, ¿vale? Y por último, ¿cómo podemos tratarlos? Solo quería explicaros también este paper que ya hace tiempo ahora que lo sabemos, pero que es una buena ilustración de lo que pasa. Y hay dos investigadoras, una básica y otra clínica, que son las vedettes de que todo esto haya pasado. Nancy Randner está en Estados Unidos y a partir de estudios in vitro y genéticos identificaron dentro de lo que es, estamos dentro de una célula, ¿no? Dentro de lo que es donde participa molecularmente la neurofibromina, vieron que existía un punto, que es este de aquí, que se llama MET, ¿vale? Que era un punto muy bueno para utilizar un fármaco y impedir la división de estas células que cuando pierden NF1 empiezan a proliferar mucho más, ¿vale? Este fármaco es un inhibidor de MET, ¿vale? Que algunos se llama selumetinib, otrametinib, hay diferentes tipos de nombres, pero que es un fármaco que inhibe la activación de este punto de aquí. Cuando no está la neurofibromina, que es esta proteína que está en amarillo, esta vía se activa mucho más y utilizando este fármaco la podemos frenar. Y esto es lo que, recogiendo los experimentos in vitro, se pasaron a un animal y cuando los tratamientos funcionaban bien, se pasaron a humanos. Esto es lo que hizo Birgitta Wiedemann en ensayos clínicos y es un poco lo que nos ha permitido ver que al menos en algunos pacientes, cuando tratamos con este fármaco, los neurofibromas se pueden reducir. A lo mejor no pasa en todos los pacientes, a lo mejor no pasa de la misma manera, pero esto. Pero solo que funcione para algunas personas ya estaría bien. Y esto es todo. Solo quería deciros que toda la investigación cuesta mucho. Intentamos hacer que el ritmo sea más alto, que se adecue más al ritmo que queréis vosotros, que sea mucho más rápido y que implica mucha gente, ¿no? Yo aquí hablo bla, 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 pero que hay mucha gente detrás, ¿no? De todos los resultados, no solo de nuestro laboratorio, sino de todos los otros laboratorios, mucha gente trabajando para todo esto.